Listo, ya estamos. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de los ciclos Jóvenes FIL Atlas Network que organizamos desde la Fundación Internacional para la Libertad junto con Atlas Network. Vamos a grabar esta conversación y la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube y también en las redes sociales. Y también ahí pues podéis chequear otros ciclos que tenemos. Soy Cristina Olivares de la Fundación Internacional para la Libertad y hoy estoy acompañada por Juan Diego Corredor, desde Colombia, que es miembro de FIL Futuro, bueno, como todos los que estamos aquí ahora mismo, y ha trabajado en el sector público de Colombia y en el medio de comunicación. Luego también estamos acompañados por José Torra, que es mexicano, investigador del Movimiento Libertario de México y Caminos por la Libertad, y por Nacho Bongiovanni, que es el coordinador de FIL Futuro y que está ahora mismo representando a Argentina. Muchas gracias a todos por sacar un ratito de vuestro tiempo para estar aquí con nosotros. Y en este episodio vamos a hablar sobre el fenómeno Milei, debido al triunfo en las elecciones argentinas del pasado 19 de noviembre de Javier Milei. Así que, Nacho, como argentino, te toca explicarnos, porfa, un poco de qué es esto del fenómeno Milei. Bueno, antes que nada saludar, gracias Cristina, gracias ahí también Pepe, gracias también Juan Diego, los que están aquí y espero que la gente que después pueda ver esto lo disfrute. Bueno, a ver, obviamente el triunfo de Javier Milei me parece que es un hecho histórico en la Argentina y hasta diría en el mundo, que un presidente que un candidato a presidente que se define como liberal libertario llegue a ocupar el puesto número uno del país, llegue a la presidencia, estamos hablando de que es un hecho histórico, insisto, tanto a nivel de Argentina como a nivel mundial, me parece, ¿no? A ver, lo que tenemos que entender un poco el fenómeno Milei, ¿no? Porque son muchas las cuestiones. Primero, Milei es un personaje que empieza a cobrar mucha relevancia en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, en los programas televisivos. A Milei lo llevan a distintos programas y él, con su forma de hablar, eh, gesticulando mucho, bueno, también insultando y otras cosas, eh, bueno, luchaba constantemente contra periodistas, contra economistas y contra políticos, que en Argentina, obviamente, un país que siempre estuvo muy tirado a la izquierda, ¿no? Y muchas veces incluso a Milei se lo veía como una especie de loco, ¿no? Le decían, ah, el loquito este, el de los pelos despeinados y demás. Bueno, la cuestión es que Milei empieza cada vez a ir ganando más relevancia, se empieza siendo más conocido, más popular, se empieza a ser muy, muy popular entre los jóvenes. Milei hace ya tiempo que es el político, pero incluso antes de ser político tenía más seguidores en las redes sociales y sus visitas de videos, en los videos siempre eran superiores a la de los políticos tradicionales, ¿no? Entonces Milei es un personaje que surge, insisto, en los medios de comunicación, pero que también se alimenta mucho de las redes sociales y del sector joven. Milei, digo, de hecho, si uno se pone a ver, arrasó el público menor de 40 años, ni te cuento los chicos que tienen 18, 20, 22 años, arrasó, son todos de Milei en la Argentina, ¿no? Lo cual, Milei ha hecho una contribución muy grande a la batalla cultural, porque antes en Argentina los jóvenes estaban llevando una remera con la cara del Che Guevara, que fue un asesino y un homofóbico, y ahora en cambio empezaban a usar una remera con la cabeza de Milei, ¿no? O con un león, porque bueno, él le dicen el león, y etcétera, etcétera. La cuestión es que empieza a cobrar cada vez más relevancia y además hay una crisis muy grande en la Argentina, una crisis económica y social desde hace ya varios años. En estos momentos Argentina tiene un 145% de inflación, un 45% de pobreza, 63% de pobreza infantil. Este gobierno, para que nos demos una idea, asumió con un dólar a 63 pesos y hoy el dólar está en torno a los 900 y llegó a sobrepasar los 1000, 1100, hasta casi 1200 pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de que la realidad económica y social es paupérrima, ¿no? Por el otro lado, la oposición tradicional al kirchnerismo, que es Junto por el Cambio, que estaba compuesto por el expresidente Mauricio Macri, cuando tuvo su turno tampoco logró resolverle los problemas de la gente. Si viene
comenzó algo que trataba de darle una buena dirección al país, no lo logró y de hecho volvió al kirchnerismo, ¿no? Bajo la conducción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión que en definitiva Milei empieza a crecer, se empieza a ser muy popular. A Milei lo votan gente de todas las edades y de todas las clases sociales. ¿Se entiende? De hecho, Milei le robó mucho, mucho voto al peronismo, al kirchnerismo, que generalmente los sectores más carenciados, más vulnerables, tienen el voto va al kirchnerismo. Y Milei le robó voto al kirchnerismo. A los dos, ¿no? A Juntos por el Cambio y al kirchnerismo, pero en definitiva, bueno, termina ganándole al candidato Sergio Massa por unos 10 puntos, lo cual es una paliza, ¿no? Ahora bien, hay que hacer una pregunta también para entender un poco el tema este del fenómeno Milei, de cuánto pueda durar el fenómeno Milei y qué implica el fenómeno Milei. Creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es eso. ¿Por qué Milei llegó a la presidencia? Bueno, por lo que acabo de explicar anteriormente. Principalmente la realidad económica. La economía de Argentina echa trizas y la parte social, obviamente, también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como Milei viene con un discurso muy fuerte de que viene a combatir a toda la corporación, a toda la mafia, porque en Argentina hay una mafia política, hay una mafia sindical, hay una mafia empresaria, y también hay una sociedad que es cómplice de esa mafia y que quiere seguir viviendo de la teta del Estado y de la ayuda del Estado. Entonces, como Milei viene con un discurso muy fuerte, obviamente eso va a generar mucha confrontación. Entonces, a las llamadas fuerzas del cielo, de la que él tanto habla y decía que por eso ganó, se le tienen que también sumar otras fuerzas terrenales, fuerzas políticas, por ejemplo, esta coalición informal que se ha armado Milei, Bullrich, Macri, fuerzas empresarias, emprendedores, empresarios que están a favor de la causa liberal, y también la sociedad civil, ¿no? La Argentina del bien, la que quiere un cambio para la Argentina. Ahora, insisto, del otro lado tenés a la mafia. Entonces, por ahora lo que sabemos es que Milei llegó al gobierno, pero aún no sabemos si Milei va a llegar al poder, si Milei va a conseguir el poder, que es bien distinto, ¿no? Justamente por todas estos conflictos que va a tener con las otras fuerzas, ¿no? Por tanto, me parece que el desafío que tiene Milei es gigante, es una oportunidad enorme, enorme para la Argentina, puede incluso marcar un cambio de época para bien, pero a la vez, si no lo logra hacer bien, si no logra estar a la altura, puede implicar que el liberalismo en la Argentina no tenga lugar por un siglo más. Estoy tal vez siendo exagerado, ¿no? Pero es una manera de decir, él viene a representar estas ideas, las liberales. Así que bueno, eso es un poco lo que yo creo que es el fenómeno Milei. Un economista que tiene unas formas un poco raras o no convencionales, que empezó volviéndose muy conocido y muy famoso en los programas masivos de televisión, más allá de que él tiene una base sólida y de formación y ha escrito libros y papers y artículos periodísticos y demás, pero que empieza a volverse así famoso, que hace tan solo poco más de 2 años se mete en política, entra como diputado y ya al poco tiempo se estaba presentando a elecciones y bueno, y termina ganando las elecciones. Así que bueno, después, ¿qué pueda pasar con este fenómeno? Va a depender mucho de la habilidad que él tenga en cuanto a la muñeca política, a la cintura política que él tenga, porque va a tener muchas fuerzas que lo van a combatir. La izquierda básicamente le va a proponer sumisión o conflicto y Argentina, la Argentina del bien, tiene que elegir, yo creo, el conflicto. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Bueno, ahora nos vamos a ir a México. Vamos a hablar un poquito con José sobre cómo crees que está viendo México el fenómeno Milei. Porque, por ejemplo, vosotros tenéis ahora elecciones, ¿no? En el 2024 y está la candidata del PRI, PRD y PAN, que es Xóchitl Gálvez. Y cómo tú consideras que México se puede contagiar, ¿no? De esta derrota del peronismo de la izquierda que ha vivido Argentina y que así pueda evitar que haya otro gobierno de izquierdas, de Morena, ahí en México.
Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por Es asistir. una cosa bien interesante porque el fenómeno Milei acá, al menos entre los medios, se recibió como la gran tragedia del fin de la democracia argentina, ¿no? O sea, si Sí, y bien en los liberales España en algunos libertarios también, sí. estamos todos realmente, digamos, contentos de que haya, de que se haya logrado esto, digo, aunque, como bien dice Nacho, eh, pues tiene que meter un gol pronto y rápido porque si no se puede caer ese bono democrático que se está dando a Milei y luego es un hombre que no es político y va a tener que ser el mejor político en la historia porque va a tener que hacer Mm. un montón de pactos sin conceder, sin... Va a ser muy interesante verlo, pero bueno, acá los liberales libertarios estamos muy, muy contentos con el triunfo, aunque los medios mexicanos sí lo reportaron como que fue la gran tragedia. Y yo quisiera, sobre la pregunta de Xochitl Gálvez, hay una frase de uno de los fundadores del PAN, Manuel Gómez Morfín, que decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Eh, en México ya el fenómeno Milei ha sucedido en un par de ocasiones. Un personaje popular, contestatario, que habla duro, que suele ser hasta grosero. Ya lo tuvimos en el 2000. Vicente Fox fue un presidente que llegó con una plataforma del tipo de Milei y que logró derrotar a un PRI que ya llevaba 70 años en el poder. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, le tomó 18 años, pero usó una estrategia muy semejante. Mm. Eh, Obviamente, esto es algo que acá en México, a la oposición actual, a esta alianza del PAN, el PRI y el PRD, no les gusta esa ruta. Son más institucionales, muy políticamente correctos. No les gusta salir un poco del guión establecido, lo cual creo yo que en este momento particular de la historia es medio un error de estrategia. eh, Porque en este momento no hay nadie que hable sobre la importancia del sector privado, sobre la importancia del individuo, del empresario como creador de riqueza, y nadie habla de reducir impuestos, nadie habla de... Bueno, nosotros no tenemos un problema de inflación tan grande como el de Argentina, obviamente, y, pero en México es una cuestión complicada porque, a ver, Xochitl es una representante en este momento de una alianza de tres partidos, la izquierda moderada del PRD, la socialdemocracia mexicana, el PRD, la izquierda institucional del PRI y el humanismo democrático del PAN. Entonces, está en un momento en el que tampoco se puede salir mucho hacia lo que ella como empresaria pudiera querer en materia económica. Claro. Tiene que, lamentablemente, responder a los intereses bueno, no a los intereses, a los discursos de sus partidos. Mm. Y yo creo que no es Milei, eh, no tiene tanto arrastre popular como Milei. Tiene seguidores, pero hasta el momento yo creo que no acaba de impresionar. Claro, en México las campañas empiezan, bueno, acaban de empezar en noviembre, Mm. entonces todavía es muy temprano para decir, pero hay cosas que me preocupan y cosas que me hacen estar un poco optimista con esto. Optimista en el sentido en el que pareciera que sí existe una fuerza que podría ser un reto para Morena en la elección del 24. Creo que sí podrían competirles en la elección. Pero luego, eh, Xochitl, dentro del no poderse, del estar amarrada de manos de un poco de lo que, de los partidos que representa, pues ha hablado de que ella no pretende quitar, por ejemplo, los apoyos sociales de ayuda directa que el presidente ha puesto en México, el presidente López Obrador. Digo, no es algo que sería popular decir, ah, claro, voy a quitar los apoyos, pero hay Mm. una gran diferencia ahí, por ejemplo, con el fenómeno de Milei. Es empresaria, conoce la realidad del país, lo cual es muy positivo, pero también luego de pronto aparece y dice que ella es una orgullosa formada de las juventudes de la Liga Obrera Marxista, obviamente hablándole a un público que iba a reaccionar con eso, pero de pronto para muchos es preocupante que el mensaje no queda claro, no queda claro qué está proponiendo Xochitl Gálvez. Yo quisiera, digo, no me gusta decirlo, pero yo creo que ella es una candidata de izquierda
una candidata de una izquierda muy moderada, muy institucional, una izquierda realmente democrática, respetuosa de las instituciones. Y creo que eso es lo más importante, porque en un país en el que el presidente ha intentado durante los 5 años que lleva el acabar con las instituciones, el acabar con la independencia de la Corte Suprema, el acabar con el Instituto Electoral, con el Instituto de Transparencia, con el CONACYT, con las universidades autónomas. Es muy importante, si no podemos pensar en este momento en un candidato de las libertades, en un candidato que sea a favor del libre mercado, un candidato que sea, al menos pensar en un candidato, y creo que ahí Xochitl es una buena representante de lo que se necesita en el momento, un candidato que piense en las instituciones, en la institucionalidad del país. Digo, para terminar con esto, yo creo que es difícil en este momento saber dónde está parada. No se ve un gran apoyo popular, pero se ve que hay popularidad, mucho más que la de Claudia Sheinbaum, que es la candidata del oficialismo. Pero cuando vemos las encuestas, pareciera que las encuestas son una campaña de miedo por parte del régimen, porque las encuestas ponen a Sheinbaum ganando con el 60%, con el 70% del voto, cuando no puede llenar un mitin. O sea, la candidata de la izquierda, la candidata de la izquierda dura de Morena, es una candidata tan impopular. El mexicano suele votar por una cosa, la mexicaneidad. Cada presidente que vemos en las elecciones pasadas, incluso cuando el PRI era un partido único, el presidente que estaba representaba en ese momento lo que el mexicano sentía como la aspiración de lo que quería hacer. Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, es todo lo contrario a esa aspiración. AMLO sí era un candidato que representaba la mexicanidad en el momento. Xochitl es una candidata que representa la mexicanidad del momento. Una mujer guerrera en lo que hace, una mujer empresaria que ha venido desde abajo, o sea, que sale de parte de pueblos indígenas y logró convertirse en una empresaria exitosa, jefa delegacional aquí en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y creo que cuando nos vamos a eso, Xochitl tiene una ventaja muy, muy clara por sobre Claudia, que Claudia, a ver, vamos a ser bien claros. Claudia Sheinbaum tiene cargando casi 50 muertos por su responsabilidad. O sea, licencias de construcción que dio en una escuela primaria que se cayó en el terremoto de 2017, que fueron licencias que ella firmó y que esta gente murió por su negligencia. Los accidentes del metro, que le podemos sumar otras 20 víctimas. Digo, no es que haya cometido homicidio, pero su incapacidad, su negligencia como gobernante dio lugar a estas muertes. Está cargando eso. Obviamente hizo una administración desastrosa aquí en la Ciudad de México. Y se ha visto obligada a utilizar toda clase de artimañas para fingir que es más popular de lo que es, como de repente aparecer en festivales de religiosos católicos cuando ella no es católica, es judía, y de pronto traer conciertos, trajo a la Rosalía a México a dar un concierto y ella se colgó la medalla de yo la traje. De ahí el Y 60%. imagínate, esta es la última. Cuando habla en la Ciudad de México, habla con un acento de la Ciudad de México, semejante al que me oyen ahora los que no conocen los acentos de México, pero cuando va a las provincias, finge un acento del sureste como el del presidente López Obrador. O sea, está desesperada por ser popular. Y ahí es donde puede hablarse que a pesar de lo que digan las encuestas, a pesar de lo que estén manifestando y del poco apoyo que se ve en los dos campos, la oportunidad está en que realmente Claudia Sheinbaum es una candidata muy impopular y aunque Xochitl no sea la candidata de la libertad, no sea nuestro Milei, no sea nuestra Patricia Bullrich, no sea, es al menos lo que el país necesita, que es volver a la institucionalidad. Totalmente. Y eso sería lo que tendría yo que aportar, pero no haberme extendido mucho. No, o sea, ha estado maravilloso. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a aprovechar porque mientras estábamos conversando contigo, ha entrado Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Te voy a Hola, ¿qué hacer una tal? breve presentación y ya seguimos. Bueno, Pedro Urruchurtu, para quien no lo conozcáis, es venezolano, es coordinador de Relaciones Internacionales de campaña de María Corina Machado
y también es miembro de FIL Futuro. Y nosotros estamos aquí hablando del fenómeno Milei, que Nacho Bongiovanni lo ha estado explicando y ahora nos ha estado contando José un poco cómo lo ve ahí en México. Y ahora, aprovechando que has entrado, te voy a preguntar por Venezuela, porque justo hace nada, un mes escaso, María Corina Machado ganó, ¿no?, las primarias con más del 90% de los votos. Y bueno, enhorabuena, por supuestísimo. Y así que te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la victoria de Milei ahora en Argentina hace nada, un par de días está, por así decirlo, ligada al triunfo de María Corina en las primarias? O sea, me refiero, ¿tú crees que el pueblo argentino ha dicho, me levanto y si Venezuela ha conseguido que María Corina logre esta gran mayoría en las primarias, nosotros también podemos salir pues de este bache de izquierdas en el que estamos sumidos? ¿Tú crees que Mm. está más o menos así ligado? Bueno, Cristina, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Vale. Por ahí vi que también estaba Nacho, por supuesto, bueno, Pepe, pues, buen amigo, y a todos quienes van a escuchar esto y van a estar conectados con nosotros. Fíjate, yo no me atrevo a decir tanto como que la primaria tuvo ese efecto en Argentina. Probablemente sí hubo algo de referencia y de ejemplo frente a lo que significó. Incluso, creo yo, una masiva manifestación ciudadana en Venezuela que no esperábamos, porque esperábamos que el mejor número pudiera ser 1 millón de votos de participación y fueron 2,5 millones. Eso denota que ni siquiera las encuestas más avesadas pudieron determinar cuánta gente iba a salir. Yo creo que obviamente allí se generó un impacto importante, pero yo en realidad lo que creo que está pasando, y creo que el caso de Milei, el caso de María Corina, el caso de algunos otros líderes en la región, tiene que ver con una manera de hacer política y una manera de entender la política hoy. Yo creo que queda muy claro que hay un desgaste de la política tradicional y de cómo se venían haciendo las cosas. Y yo creo que la gente, frente a lo que estamos combatiendo, que es tan complejo, tan difícil, que además trasciende lo exclusivamente ideológico, es decir, esto no es solo un tema de socialismo y de izquierda dura y que nos ha llevado a una miseria como nunca, sino que también tiene que ver con un modelo que incluso está vinculado al crimen internacional, que viola derechos humanos, que no le importa hacer lo que sea para quedarse en el poder, y actores tradicionales de la política, que si bien es cierto son demócratas, al final no han respondido o quizás no han entendido el momento en el que se están enfrentando y frente a qué están combatiendo. Entonces, yo creo que la gente al final, entre esa falta de entendimiento de los riesgos actuales, por otro lado, evidentemente, una crisis creo yo, de legitimidad en muchos actores frente a la necesidad de una interlocución nueva y sobre todo de un estilo de hacer política que es diferente, que es disruptivo, que es contestatario y que no se calla frente a lo que hay que decir y que además está dispuesto a hacer los cambios que hay que hacer para que el país o que nuestros países puedan avanzar hacia un camino de prosperidad y libertad. Pues yo creo que la gente se está inclinando por eso. Y yo creo que cualquier liderazgo político hoy en la región que no lo entienda así, pues probablemente no va a tener éxito. Yo creo que ahí está, creo yo, un primer gran mensaje. Eh, yo creo que desde luego hay elementos comunes acá. En lo ideológico, por supuesto, yo creo que la gente está harta del estatismo, está harta de que el gobierno se meta en sus vidas, está harta de que la economía destruya, digamos que las políticas destruyan la economía y esto a su vez destruye los bolsillos de la gente. O sea, la gente quiere vivir bien y la gente quiere poder decidir vivir su vida. Entonces, yo creo que hay un hastío generalizado, una clase política desgastada, un nuevo estilo disruptivo de entender la política y evidentemente una conexión con las ideas de la libertad. Y lo otro que yo me atrevo a decir también, Cristina, que creo que no es menor, es que si bien es cierto, y yo he sido escuchaba a Pepe hace unos minutos cuando él decía que en efecto Milei no es un político, viene de otro mundo, viene de un mundo académico, y su proyecto fue un proyecto, digamos, disruptivamente político muy rápido. Eh, no es menos cierto que Milei tiene años profesando estas ideas desde otro entorno. Y yo creo que la otra gran lección que esto nos deja, y creo que también en el caso de Venezuela lo estamos viendo, es que estas son ideas que, si bien es cierto, hay una respuesta en este momento por parte de la clase, de los ciudadanos hacia la clase política,
y un ascenso muy rápido de estos liderazgos son liderazgos que al final tienen años trabajando a partir de estas ideas, más o menos en lo político, pero no ha sido un proyecto en el corto plazo. Es decir, aquí hablar de libertad, hablar de liberalismo ha costado mucho, porque además hoy es más fácil, pero recordemos que hasta hace unos años era muy complicado cuando aquí, en el caso venezolano, había plata gracias al petróleo y con eso había un populismo y un clientelismo tal que hacía muy difícil poder hablar de estas ideas y hacerlas sexy, ¿no? Como dice María Corina. Entonces yo creo que, bueno, hay una mezcla de factores acá que está se han alineado los astros, como quien dice, y bueno, estamos frente a una gran oportunidad que debo decir, el gran riesgo de que salga mal es que así como hay una gran oportunidad para estas ideas y digamos, transformar a nuestras sociedades a partir de ellas, también corremos el riesgo de que si se emplean mal y se usan mal y si tenemos un mal desempeño por parte de estos nuevos liderazgos, también se pueden sepultar estas ideas para siempre o por lo menos por un buen rato. Entonces, el reto es enorme porque no solo es que estas ideas lleguen al poder, sino que además sean exitosas para que justamente podamos encaminarlas hacia un futuro luminoso y no hacia una triste sombra de algo que no funciona. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Juan Diego, que Pedro, te has entrado más tarde, entonces no te lo he podido presentar. Juan Diego es también miembro de FIL Futuro, es periodista y es colombiano. Y bueno, contigo vamos a hablar de Petro, de lo que tenéis allí en Colombia. Porque corrígeme si me equivoco, Petro está en el poder, ¿no? Gracias al pacto histórico, que es, por así decirlo, un conjunto, ¿no? Una coalición de partidos de izquierdas o centroizquierdas, perdón, que se han unido para permitir que él gobierne. Y si todo sale bien, va a estar hasta el 2026, ¿no? Pero claro, para ello va a tener que contentar, ¿no? Eso, bueno, lo estamos viendo ahora mismo en España, que acabamos de formar un gobierno conformado por varios partidos y, bueno, hay que contentarlos a todos para seguir ahí. Entonces, esa sería más o menos mi pregunta. ¿Tú crees que Petro va a llegar vivo políticamente hablando a las elecciones del 2026 o crees que se va a quedar su gobierno a medio camino debido a esta ola democrática que está ahora mismo teniendo cada vez más fuerza en América Latina? ¿Estás silenciado? No, no te oímos. O sea, no estás silenciado, pero no te oímos. ¿Ahorita me escuchó? Ahora. Listo. Qué pena ahí, tenía un problema con el micrófono. No, sin No, problema. agradecerte a ti, Cristina, a Pedro y a José y a Nacho por la invitación y por estar aquí el día de hoy. Sí, como tú lo dices, efectivamente Petro llegó, o el presidente Petro llegó al gobierno a través de una coalición que se denomina el Pacto Histórico. Es un grupo de partidos tradicionalmente de izquierda que para llegar, digamos, fuertes a las elecciones del año pasado se decidieron unirse y tener un solo candidato fuerte que se presentara a las elecciones presidenciales. Y así fue como Petro logró llegar a la presidencia y también logró en el Congreso una importante participación por parte de senadores y de representantes de la Cámara. Y eso en principio le ha permitido tener un margen de gobernabilidad, digamos, medio alto en el país, porque al tener tantos partidos dentro de su coalición le permite poder tener una fuerza importante política en el Congreso que le ayude a mover sus reformas y ayudarle a mover sus medidas. Y adicionalmente a este pacto histórico, también Petro, el momento que fue elegido presidente, decidió hacer alianzas burocráticas con otros partidos tradicionales de aquí de Colombia para garantizarles a los partidos tradicionales participación en el gobierno a cambio de una fuerza política importante también en el Congreso. Y así fue como el año pasado, por ejemplo, se aprobó una reforma tributaria que fue bastante onerosa para el sector privado, porque buscaba recolectar alrededor de unos 20 billones de pesos colombianos, que esos son bastantes millones de dólares, que en la situación económica en la que estamos, pues es difícil para un empresario tener que soportar una mayor carga tributaria. Claro. Pero a diferencia del año pasado, este año se le ha complicado mucho más la gobernabilidad porque también Petro llegó con un mensaje de unidad nacional y de ser un acuerdo nacional con todos los partidos y a medida del camino lo ha ido borrando y se está dedicando a fortalecer sus ideologías y sus
copartidarios desconocían, digamos, otros partidos que en su momento lo acompañaron, pero que hoy ya muestran alguna serie de diferencias sobre distintos criterios frente a cómo quiere gobernar el presidente Petro. Entonces, hoy en día la gobernabilidad de Petro está más complicada que lo que tenía hace un año. Por ejemplo, estamos en este momento en un trámite de la reforma de la salud en el Congreso, la cual ha sufrido bastante, ya todo el semestre negociando esa reforma y ese momento que todavía no se ha podido aprobar en la Cámara de Representantes. Entonces ya demuestra que la gobernabilidad de Petro está entredicho. Y adicionalmente, nosotros tuvimos elecciones regionales hace un mes y en las elecciones regionales les fue muy mal a los partidos que hacían parte del pacto histórico o a los que estaban aliados del gobierno de Petro, y ello significó que en las principales ciudades del país y en las principales gobernaciones del país, pues llegaron candidatos u opositores o independientes al gobierno, y eso también le está dificultando la gobernabilidad. Frente a tu pregunta de qué puede pasar de aquí en adelante para el gobierno de Petro, claramente todos en Colombia son partidarios de que hay que dejarlo terminar el gobierno, porque uno no puede atacar las instituciones por buscar sacar a una persona que de pronto no sea de los intereses de uno, sino que uno tiene que también respetar la voluntad del pueblo hace un año y dejarle terminar su periodo. Ello no quiere decir que se le pueda facilitar la gobernabilidad, sino todo lo contrario, le toca hacer una oposición o una independencia en el Congreso bastante rígida y propositiva, en donde se critique lo malo y se apruebe lo bueno, para que el país no vaya a sufrir por estos 4 años. Pero sí la tenemos difícil y todos los días se demuestra que sus mensajes ya no llegan como llegaban hace un año, que la voluntad, digamos, o el sentimiento de la gente está en contra del gobierno. Cada vez que el presidente dice o hace algo, la gente no lo recibe correctamente, sino que entiende que el mensaje tiene unos fines distintos. Se ha hecho también muy popular que en los estadios de fútbol, antes o durante el medio tiempo, empiezan a gritar fuera Petro todo el estadio. Se hizo muy visible el partido que hubo Colombia-Brasil hace 15 días. Entonces, digamos, hay una sensación en el país de que este gobierno no va bien, y que efectivamente en el 2026 toca buscar un cambio de rumbo para evitar que se sigan destruyendo las instituciones, se sigan afectando la libertad de la empresa y el interés privado en el país, y que se siga ahuyentando la inversión extranjera en Colombia. Adicional a esto, el país, Colombia, viene sufriendo una situación económica adversa desde hace ya varios meses. Por primera vez desde la pandemia, y si quitamos la pandemia desde el 99, Colombia presentó en el tercer trimestre del año un crecimiento negativo de la economía, que eso no se veía, como les digo, desde el 99, si quitamos la pandemia. Y eso también está dando muchos sentimientos encontrados frente a este gobierno, porque este gobierno llegó con la intención del cambio, de trabajar en pro de las personas más vulnerables o pobres del país, y los que están siendo perjudicados son específicamente ellos. No se genera el mismo empleo, las industrias que generan empleo no están siendo apoyadas o beneficiadas por parte del gobierno, y eso está generando una crisis económica que seguramente nos va a impactar en este mes que queda de este año y el principio del año entrante, y falta ver cómo también eso impacta en la generación de empleo y en la generación de empresa en el país. Entonces, todo esto está llevando a que efectivamente no se pueda tener, digamos, un margen de maniobra para el gobierno, y que siempre esté siendo mucho más criticado que alabado por parte de la opinión pública y de la gente. Y, Totalmente. y a medida que pase el tiempo, seguramente si no cambian, pues se va a ir perjudicando, y eso va a conllevar a que en el 2026 se haga un cambio de rumbo y volvamos a tener un gobierno que represente lo que veníamos teniendo hasta hace un año y medio. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues a ver qué pasa de aquí al 2026. Y bueno, ya vamos a ir acabando esto. Os voy a hacer una última pregunta que, bueno, Pedro más o menos la ha respondido, pero antes, cuando ha intervenido, pero bueno, yo la voy a lanzar por si acaso él quiere añadir algo y también para que vosotros pues me deis vuestra opinión. Y ahora mismo, bueno, ¿qué creéis que pasaría si Milei, si todo lo que propone Milei fracasa en un futuro? ¿Qué creéis que eso supondría ya no solo para Argentina, sino también para pues, países como por ejemplo Venezuela, México, que están intentando un cambio, o por ejemplo Colombia, que esperemos que en el 2026 lo tenga? ¿Quién quiere empezar? Quien quiera.
Digo, si nadie José. se ofrece, yo puedo Perfecto. intentar adelantar. Yo creo que, o sea, lo de Milei es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo. Digo, como toda gran oportunidad viene con un gran riesgo y creo que el riesgo del fracaso, el fracaso en las ideas de la libertad como tal, digo, sabemos que existe la evidencia para saber que las ideas, ¿no? Lo que puede fracasar es al momento de hacer política. Hasta ahora creo que lo ha hecho mucho mejor de lo que muchos pensábamos que lo haría, la reconciliación con Bullrich y ese movimiento, con Macri. Y, pero yo creo que sería el peor momento para las ideas de la libertad en toda América Latina si el proyecto, fracasa, Mm, porque le daría la oportunidad a todos los medios que han estado hablando de que esto es el fin del mundo, el fin de la democracia argentina, el fin de... Les daría la oportunidad de decir, ven, se los dijimos. sí. Creo que, como decía al principio, creo que tiene que meter un gol y tiene que meter un gol rápido. Milei acá, algún cambio, no sé, porque con el Congreso en contra supongo que va a ser muy difícil, pero intentar pactar lo posible para lograr hacer un cambio positivo de largo plazo. eh, y es una actitud muy antidemocrática, pero creo que valdría servirse de la estrategia que ha utilizado López Obrador en México, que es explicarle cada que pueda a la gente. Digo, esto lo dice el observador y es mentira, porque en México el cambio no vino por un malestar económico, como en Argentina. Acá el cambio vino por tanto ignorancia de la gente como hartazgo con la situación política y social, no económica. Mm, Pero el observador, siempre que le critican algún fracaso económico, él dice, bueno, es que estoy arreglando 40 años de neoliberalismo. Milei debería ser muy claro siempre en decir, estamos arreglando, ¿cuántos van? ¿50, 60 años de peronismo? ¿70? Eh, y aunque no es una estrategia muy democrática, en este caso es verdad. Y ahí está, creo, la salvaguarda que tiene este proyecto, que tiene 4 años para ser exitoso, mm. aunque Milei está pidiendo 30, ¿no? Sí se necesita una generación para cambiar un país. eh, y va a ser complicado si no logra convencer muy pronto, porque vemos que la gente que lo votó no es toda la gente más, como decía, no es la gente en las universidades, no es Mm, la gente en los think tanks, es la gente del pueblo que entiende poco, o sea, entiende lo que le duele en el bolsillo, pero entiende poco los fenómenos económicos y explicárselos no es fácil, entonces va a tener que darles algo y dárselos pronto. Si no, nos vamos a tener que esconder debajo de las piedras. Totalmente de acuerdo. ¿Quién sigue? Si Levanto la quieres, mano, Pedro. sí, no, yo coincido plenamente. Yo también creo que, a ver, todavía no ha asumido, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado de no crucificarlo antes de darle la oportunidad de que gobierne, ¿no? Y yo creo que las señales que él ha dado previamente, como dice Pepe, yo creo que nos han sorprendido a muchos, incluso desde una habilidad política que algunos cuestionaban que tenía o que no tenía, ¿no? Y creo que ha dado unas muestras interesantes de cercanía a algunos sectores y sobre todo de búsqueda de equilibrio de poderes y de consenso para poder gobernar, lo cual es clave, porque no va a avanzar ninguna reforma si él no logra primero tener a los aliados suficientes en el Congreso y en su propio entorno de gobierno para poder avanzar. Y desde luego tiene que haber algunas respuestas muy rápidas, eh, naturalmente, y creo que también algo que debemos asumir es que el poder tiende a moderar, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a ver en el gobierno al mismo Milei de la campaña. No quiere decir que su estilo vaya a cambiar, pero probablemente sí va a cambiar alguno de sus tonos y algunas de las cosas que normalmente decía en campaña y que fueron parte de su éxito. Pero el poder obliga a moderar, porque ya no estás solo convenciendo a tu grupo directo y a tus votantes, sino que ahora gobiernas un país y tienes que relacionarte con el mundo y tienes que resolver un gran problema económico, una tragedia económica como la que vive Argentina. Entonces, desde luego, tiene grandes retos y naturalmente
ya lo estamos viendo, se ha moderado en algunas de sus posiciones y algunas de sus propias propuestas de campaña, lo cual no quiere decir que no las vaya a implementar, solo que evidentemente tiene que maniobrar y saber cómo surfear la ola de lo que le viene, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a ver en los próximos días. Tiene que dar algunas respuestas rápidas, tiene que dar señales muy rápidas en algunos temas para que, sobre todo, es esa expectativa que hay en torno al cambio, a la urgencia, la gente lo perciba como un resultado concreto y sobre todo para que sus enemigos, que desde ya digamos, le están haciendo el terreno para cantar su fracaso en muchos ámbitos, pues no tengan los argumentos para poder avanzar. Si esto sale mal, bueno, nuestras ideas van a tener un grave problema de credibilidad en el entorno político por mucho tiempo. Y nuestros enemigos lo van a utilizar día y noche para decir que justamente por eso es que ellos son los que tienen que gobernar y no nosotros, ¿no? Porque evidentemente nuestras ideas no son las que traen bienestar y posibilidad de desarrollo para la gente. Ahora, si sale bien, bueno, nuestras ideas van a tener un largo camino para andar y estoy seguro que además, así como en el 2015, Argentina abrió una compuerta de cambio en América Latina importante y la región empezó en una ola de cambios y un viraje ideológico hacia un contexto de más, si se quiere decir, centro-derecha. Luego podemos discutir si eso fue exitoso o no, cuando vemos quiénes hoy están en el poder otra vez en América Latina. Pero quizás si Milei lo hace bien y empieza a empujar esto hacia una dirección distinta, pues quizás esto tenga un efecto contagio en América Latina y Argentina vuelva a ser entonces el inicio de un cambio, de un nuevo ciclo de cambio político en la región, que luego, bueno, puede traer una oportunidad en Venezuela el próximo año con María Corina, con un proyecto ideológico similar y probablemente en todos los procesos que vamos a ver, como el de México y seguramente algunos en Centroamérica y seguramente algunos a nivel de elecciones parlamentarias, etcétera, etcétera. E incluso eso puede derivar en una regeneración del liderazgo político que entiende entonces esta nueva realidad, una nueva dinámica y sobre todo entiende qué ideas y qué discurso es el que quiere la gente. Entonces yo creo que puede ser una gran oportunidad, creo que en efecto lo es, pero bueno, aquí se va a tener que jugar ajedrez de una manera pues muy... con mucha prudencia y con mucha calma en el sentido de tomar las decisiones correctas, pero al mismo tiempo con un sentido de urgencia, que es lo que lo hace complejo. Y bueno, la suerte está echada en ese sentido. Yo lo que sí creo es que al final todos los que creemos en la libertad y la defendemos, la promovemos a diario, creo que así como hay que darle el beneficio de la duda a este cambio y este ciclo en Argentina que está comenzando el 10 de diciembre, creo que también sin el ánimo de ser ciego frente a lo que se hace mal, también nosotros mismos apoyar lo que se haga bien y proyectarlo como un éxito de nuestras ideas. Yo creo que en la medida que nosotros mismos también le pongamos el piso a eso, también ayudamos a que el proyecto se pueda consolidar en lo que tiene que salir bien. Y desde luego criticar lo que se haga mal, ¿no? No ser tampoco condescendientes como hace la izquierda normalmente. Yo creo que ese es un poco lo que tenemos por delante y bueno, creo que es una oportunidad. Buenísimo. Juan Y Diego. yo también, para contestar tu pregunta, Cristina, al igual que lo decía José, lo decía Pedro, yo siento que Milei llega con una gran expectativa a la Argentina y al prometer tanto en campaña, pues se genera como un entusiasmo en la gente que es importante no defraudarlo ahora que está en el poder. Y yo también considero que es importante que en los primeros días de su gobierno pueda mandar señales positivas o generar cambios rápidos para que ese sentimiento y esa sensación de necesidad del cambio se mantenga y no sea después como algo en contra para el presidente Milei. Porque lo asimilo mucho cuando pasó con el presidente Petro. Petro también llegó con un mensaje de cambio, con un mensaje de quitar lo que afectaba tanto al pueblo, entre sus palabras, y llevamos un año y medio y el cambio no se ha visto, sino estamos viendo un cambio para empeorar. Y eso también es lo que desmotiva a la gente. Entonces yo siento que también esas expectativas se tiene que materializar en cambios rápidamente o en medidas rápidamente que le demuestre al pueblo que efectivamente lo que prometió en campaña lo está cumpliendo y se está haciendo efectivo. Frente a los riesgos, también considero, igual como dice Pedro, que el que le vaya mal a Milei puede afectar los mensajes y las acciones que tienen personas de la centro derecha y derecha en la región y podría llevar también a entender que solamente pueden gobernar nuestros países personas de la línea de la izquierda o centroizquierda y podría afectar los distintos esfuerzos que estamos haciendo en distintos países para poder recuperar el poder y llevarlo por la senda que tanto buscamos nosotros. Adicionalmente, otro riesgo que yo veo evidente es
por primera vez, creo que en muchos años, la juventud de un país no votó por la izquierda, sino votó por la derecha. Eso, por ejemplo, en Colombia no ha pasado, sino que está muy ligada a la izquierda y en otros países de la región también. Y considero que el no mandar señales positivas para la juventud en un gobierno de la derecha puede otra vez llevarlos a un gobierno de la izquierda y puede afectar que lleguen más adelante futuros gobiernos de derecha o centro derecha en nuestros países. Entonces también creo que es muy importante que no se pierda esa sensación de cambio en los jóvenes, sino que se mantenga y se profundice mucho más, para que también los jóvenes sean como ese motor de permanencia de la centro derecha o la derecha en nuestros gobiernos, y ellos también sean como parte del cambio. Adicionalmente, también siento que en Milei, el fenómeno de Milei va a tener mucho impacto en lo que viene en las elecciones regionales de nuestros países. El año entrante, lo hemos dicho, tiene México y Venezuela unas elecciones, también tendrá Perú elecciones. Entonces, si le va bien a Milei, es más fácil pegarse a una ola que está cursando positivamente en la región, a tener que remar en contra de una ola que todo el mundo esperaba que fuera positiva y no lo está haciendo. Entonces también siento que de mi ley dependemos mucho en los demás países para que los candidatos que representan ideas parecidas o que buscan medidas parecidas pues puedan pegarse de esa ola y puedan sumarse a ese entusiasmo que viene desde el sur del continente y que pueda llegar a otras regiones de nuestro país. Entonces la expectativa es muy alta, hay muchos riesgos para que eso no se logre, como explicaba Nacho, hay muchas situaciones internas en Argentina que podría impedir que se puedan dar esos cambios. Entonces, como lo decía Pedro, es muy importante que las personas que compartimos ese tipo de ideales, pues estemos acompañando, defendiendo y dando a conocer y publicitando esos cambios, esas medidas que defendemos para que no defrauden al electorado y que también puedan ser replicadas en otros países de la región para que podamos tener nuevamente una región mucho más hacia el lado de la centro derecha y la derecha o gobiernos más pro empresa, pro libertades, etcétera, a lo que estamos teniendo hoy en nuestra región. Genial. Muchísimas gracias a todos por participar. Voy a detener ahora la grabación, así que muchas gracias a los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y el mes que viene tendremos otra charla. A ver.